La Champions 2024-2025 comenzó con las dudas de los aficionados por su nuevo formato, pero acabó regalándonos momentos épicos y una de las mejores, si no la mejor eliminatoria de la historia de la competición. Barcelona e Inter de Milán llegaron a semifinales después de completar una gran primera fase y se reencontraron a un paso de la final de Múnich 15 años después de aquella recordada serie en la que Mourinho eliminó al equipo de Guardiola. En esta ocasión, el Barça jugaba en el Estadio Olímpico de Montjuïc y estaba dirigido brillantemente por el alemán Hansi Flick, que en su primer curso con los catalanes estaba desplegando un fútbol espectacular e iba camino de conquistar el doblete de Liga y Copa. Enfrente estaba un aguerrido Inter que desde la llegada de Simone Inzaghi al banquillo nerazzurri había renacido en el fútbol europeo. El subcampeón de la Champions 2023 quería regresar a una final, mientras que la joven plantilla del Barça estaba hambrienta de gloria tras una década sin levantar la orejona. Segundo y cuarto clasificado respectivamente en la fase Liga, el Barcelona recibía a los italianos con las importantes bajas de Lewandowski y Balde. El Inter llegaba sin Pavard, aunque logró recuperar a un Marcos Thuram que nos deleitó con la primera gran genialidad de la eliminatoria. El delantero francés remató un centro de Dumfries con el tacón y Szczęsny no alcanzó a evitar el 0-1 a los 30 segundos de juego. El equipo de Flick contestó con dos remates de Ferran Torres que se fueron rozando el poste, pero el Inter replicó a balón parado tras un córner prolongado por Acerbi que Dumfries metió en la portería con un espectacular remate de tijera. Con el 0-2 en el marcador, el Barça continuó buscando la portería contraria y Lamine Yamal abrió el tarro de las esencias con una increíble jugada personal que finalizó con un remate prodigioso. La emergente estrella azulgrana levantó a los aficionados de sus asientos con otra jugada increíble que acertaron a desviar entre Sommer y el travesaño, y la insistencia local acabó teniendo el premio del empate. En el minuto 37 Ferran hizo el 2-2 tras culminar una dejada de Rafinha pase de Pedri, y ambos equipos se iban a los vestuarios con sensaciones contradictorias. El Inter había perdido una renta de 2 goles a favor, y tanto Koundé como Lautaro Martínez se quedaban en los vestuarios por 2 lesiones musculares. La remontada del Barça parecía inevitable, pero los italianos aprovecharon el descanso para adelantar líneas y atacar con verticalidad la temeraria defensa blaugrana. Di Marco rozó el 2-3 con un remate que se fue ligeramente alto, y en otro saque de esquina, Dumfries cabeceó a la red un magistral centro de Çalhanoğlu. La eficacia del Inter volvía a poner al Barcelona contra las cuerdas, pero los de Hansi Flick respondieron con rapidez gracias a otro córner ensayado que Rafinha convirtió en un zurdazo imparable para Sommer. El remate del brasileño golpeó en el larguero, pero tropezó con la cabeza del portero interista para colarse en la portería. El Barcelona intentó marcar el cuarto, apoyado en la inspiración de un Lamine que parecía imparable, y en su ímpetu de buscar el triunfo, los de Flick se libraron de encajar el cuarto después de un tanto de Mkhitaryan que acabó siendo anulado por un fuera de juego milimétrico. Yamal estuvo cerca de marcar el 4-3 con un centro chut que repelió el travesaño, y el partido acabó con un frenético 3-3 que dejaba la eliminatoria en el aire. El Giuseppe Meazza dictaría sentencia sobre el equipo que estaría en Múnich, y Barça e Inter protagonizaron un partido para la historia que terminó con un impredecible giro de guión. En el 11 de Flick, Eric García sustituyó a Koundé, mientras que Inzaghi pudo repetir el 11 que presentó en Cataluña tras la milagrosa recuperación de Lautaro. El duelo comenzó con mucho ritmo, y el primer gol del encuentro llegó tras una pérdida de Dani Olmo que Lautaro acabó empujando dentro de la portería. Después del 1-0, el Barça dio un paso al frente en busca del empate,
reclamó un penalti por una supuesta mano de Acerbi y estuvo cerca de anotar con una frenética transición de Lamine Yamal. El Inter estaba guardando su momento y logró sacar petróleo con un contragolpe que fue frenado con un impetuoso cruce de Cubarsí. Parecía que el tackle del defensa había sido limpio, pero el VAR advirtió al árbitro para que revisase un posible penalti. Marciniak acabó señalando la pena máxima y Çalhanoğlu marcó el 2-0 con el que se llegó al descanso. ¿Y tú qué opinas? ¿Piensas que fue penalti de Cubarsí o que no lo fue? Déjame tu opinión en los comentarios. El inicio de la segunda parte continuó siendo de color local, pero el gol anulado a Acerbi por fuera de juego terminó de despertar al Barça. En el minuto 53, Eric García finalizó un fenomenal centro de Gerard Martín con un remate que se coló por la escuadra. Y a partir de entonces, el choque entró en una locura colectiva de monólogo azulgrana y resistencia interista. El Barça perdonó el empate tras una frenética contra en la que Sommer realizó una parada milagrosa a Eric García. Y minutos más tarde, Dani Olmo anotaba el 2-2 tras cabecear a la red otro excelente centro del lateral izquierdo barcelonista. El Inter estaba contra las cuerdas ante un rival arrollador y Lamine se echó el equipo a su espalda de 17 años para liderar una remontada que parecía irremediable. En el minuto 67, Yamal forzó un penalti cometido por Mkhitaryan, pero nuevamente el VAR apareció para contradecir al colegiado polaco e indicar que el contacto del derribo se produjo fuera del área. ¿Tú qué opinas? ¿Estaba dentro o estaba fuera? La controvertida decisión arbitral no afectó a los barcelonistas, que volvieron a encomendarse a Lamine para exigir al portero interista. El Inter resistió con la ayuda de un inspirado Sommer, pero ni el portero suizo ni los cambios de Simone Inzaghi evitaron que el Barça acabase marcando el 2-3. Rafinha enganchó el rechace de su propio remate para alojar el esférico a las mallas, y los de Flick culminaban una remontada memorable que acabaría frustrándose por sus ideales ofensivos. El Barça siguió atacando, y ya en el tiempo añadido, Lamine estrelló un remate contra el palo tras finalizar otra espectacular cabalgada por su banda. Unos instantes después, el Inter aprovechó la poca contundencia de la defensa azulgrana y marcó el 3-3 con un remate de Acerbi que desató la locura en el Meazza. En un final para el recuerdo, los nerazzurri mandaban la eliminatoria al tiempo extra y se mantenían con vida a pesar del baño azulgrana. El Barcelona protestó una falta sobre Gerard Martín en la jugada del 3-3, pero tuvo que resignarse a jugar una prórroga a la que llegó muy tocado física y anímicamente. Los de Simone Inzaghi llegaron más frescos al tiempo de prolongación, y Fratesi anotó el 4-3 que daba un nuevo vuelco a la serie. El Barça se encomendó a Lamine para buscar el empate a 4, pero Sommer se confirmó como el MVP del partido, frenando a la joven estrella con una épica actuación bajo los palos. El Inter se clasificaba a la final de Múnich tras una eliminatoria trepidante, y el Barça caía con honores tras enamorar al mundo con su juego y demostrar que la Masía sigue más viva que nunca. Para el recuerdo quedarán dos épicos partidos en los que se anotaron 13 goles y que nos permitieron ver a un Lamine Yamal imparable y una serie que quedará para las memorias del fútbol. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el Inter-Barça de 2025 ha sido la mejor eliminatoria de la historia de la Champions? Responde en los comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado, suscríbete y no te pierdas este vídeo que te muestro a continuación para recordar aquel Barça-Inter de la época de Guardiola y Mourinho.